Sí, sí, Eduardo es masón. Joder, bueno, ¿qué tal todo, tío? Pues bien, muy liados por muchas cosas, pero bueno, a ver qué está saliendo. Todos un poco pendientes del tema de la ley. A ver lo que sale, porque ahí va a ser el marco de juego, del terreno de juego de los próximos, no, definitivamente, los próximos 15 o 20 años, si no llegan otros y la drogan. Pero bueno, en principio eso. Sí, bueno, a ver qué pasa para las siguientes elecciones, porque no... Joder, está jodida las cosas, La sí. cosa está jodida. Pero eso te digo, entonces eso, pues, negociando con unos otros, hablando con el PSOE, hablando con, alguna vez con Esquerra, con el PNV y tal. Parece que la cosa y el gobierno sigue sin mover, no lo tienen claro, todavía salir y no están dispuestos tampoco a bajarse y a tragar cosas del grupo de la Esquerra o de la y del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, Ya. Esquerra, ¿quién es el interlocutor de memoria en el Congreso? ¿El Rufián? Rufián, ¿no? pero Rufián es hablando con Tardá. Tardá es el responsable de memoria. Claro, como Tardá ya no está, ya no es diputado. Ya no está. Nosotros tuvimos Miguel Muga y yo me acuerdo que estaba yo en Asturias y me vine los últimos días del mes de agosto del año pasado y estuvimos cenando Miguel Muga y yo con Tardá. Porque al día siguiente habían quedado que nos habían citado a Rufián y él en el Congreso el secretario de Estado de Memoria y el director general. No sé si se me va a ver. Para tantear y cómo iba el asunto. Pueden mirar en pantalla, a ver. Y esto, bueno, estuvieron contando cosas y eso. Y nos dijeron, hombre, en principio nosotros vamos por el tema de derechos humanos y mantenernos firmes y tal. No sabemos. Esto si quieres lo voy girando luego. Se puede arreglar un montón de edificios. Que viene reclamando. Lo mismo no salen que cuánto es el tema del voto. ¿Cuántos edificios es? Hola. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye? ¿Se oye? Paco, ¿se oye? Que si se oye bien. Que si se me oye. Hombre, ahora está la gente hablando, pero en el futuro. Se supone que la presión no les sale. ¿Perdón? Hombre, ya, pero no, Porque digo, el PNV no soy tiene capaz que de ser distinguir si interlocutor. está con los altavoces, digo. ¿Con los altavoces? Portavoz en el Congreso, sí, el Aitor Esteban. Hombre, es que mira dónde está el micrófono. Hola. Hola, sí, yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Además con este timbre de voz campanudo que tengo. Bueno. Pues... ¿Eso os parece? Vamos a ir empezando, ¿no? Yo creo. ¿Vamos empezando? Sí. ¿Sí? Joder, No vaya a ser que... ahí hay tela que cortar, ¿eh? El móvil encendido. Bueno, sonido. Bueno. Pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al Ateneo Republicano de Vallecas. Bueno, pues hace unos días fue 1 de mayo y aunque hoy en día es un día, bueno, algo descafeinado, bueno, pues históricamente ha sido una jornada de lucha de la clase trabajadora. Ha sido una jornada en la cual pues se ha empleado para, bueno, pues para realizar movilizaciones y reivindicaciones para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. No solo ha sido una jornada de lucha, sino que el 1 de mayo también ha sido una jornada de memoria, ¿no? de recuerdo, bueno, pues de una jornada, como digo, de memoria histórica de nuestra clase social. Te recuerdo las principales movilizaciones y protagonistas del movimiento obrero a lo largo de su historia, pero no para observarlo, digamos, como un fósil, digamos, pasado, alejado en el tiempo, sino, bueno, pues para observarlo como un referente para continuar la lucha de aquellos que nos precedieron, ¿no? De aquellos que consiguieron pues aquellas conquistas que tenemos hoy en día los trabajadores y trabajadoras. Bueno, de hecho, tanto es así que la propia fecha del 1 de mayo no deja de ser una conmemoración de, bueno, pues de aquellos 5 trabajadores anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos en 1886, cuando reivindicaban la jornada laboral al participar en las protestas por la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Además, bueno, como decía, el hecho de que sea un ejercicio de memoria este 1 de mayo también, evidentemente, pues es una forma de exhibir fuerza por parte del movimiento obrero, pero también es una forma, digamos, de, bueno, pues, de tener una
base para continuar la lucha. Y en ese sentido quiero acordarme de la huelga que están manteniendo en la actualidad los médicos hospitalarios y la huelga que van a empezar mañana los trabajadores de Contact Center. Y quiero aprovechar desde aquí pues, para darles un saludo y para darles todo nuestro apoyo. Bueno, una vez dicho esto, en el Ateneo queremos también contribuir a este ejercicio de memoria y bueno, pues para ello hemos invitado a Julián Vadillo, que tengo aquí a mi izquierda, autor de estos sensacionales libros, Historia de la CNT e Historia de la FAI, que viene a presentarnos. Bueno, eres historiador, profesor de secundaria y de universidad, si no tengo mal entendido. Es seguidor del Atlético de Madrid, pero bueno, nadie es perfecto, por otra parte. Y bueno, y aparte, también hemos querido que nos acompañase Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Así que os pido, bueno, un fuerte aplauso para ambos. Bien, antes que nada, el motivo por el que hemos escogido este tema en el Ateneo Republicano para mí me parece evidente. Si queremos realizar un ejercicio de memoria histórica, digamos, del movimiento obrero, es imprescindible hablar al menos en este país del movimiento anarquista y hablar sobre todo de las dos principales organizaciones que se desarrollaron al abrigo de este movimiento anarquista, es decir, de la Confederación Nacional del Trabajo y de la Federación Anarquista Ibérica, ¿no? Hablar de la CNT es referirse posiblemente pues, a la organización obrera revolucionaria más importante posiblemente del primer tercio del siglo XX, al menos hasta el primer tercio del siglo XX, ¿no? Bueno, protagonista directa de algunos de los principales episodios que ha protagonizado, bueno, que han realizado los trabajadores en su lucha por la emancipación. Simplemente, pues, por ejemplo, aludir a la famosa huelga de la canadiense, cuyo éxito motivó que España fuese el primer país en establecer por ley la jornada laboral de 8 horas, entre otras cuestiones, ¿no? El combate a muerte que mantuvieron muchos militantes de la CNT contra el terrorismo patronal, cuando, bueno, pues cuando, según las palabras de García Oliver, se convirtieron algunos de ellos en los reyes de la pistola obrera de Barcelona, decían un famoso discurso. Además también, bueno, pues protagonizaron la lucha de oposición contra la dictadura de Primo de Rivera, contra el fascismo en los años 30 y protagonizaron posiblemente pues, uno de los, digamos, de los intentos de revolución social más profundos que se ha conocido en España, ¿no? Aparte de esto, sin duda, por todos estos motivos y porque nosotros también, como decía Durruti, tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones, bueno, pues aunque solo sea por eso, merece la pena que hoy comparta espacio junto a nuestra habitual bandera tricolor, la bandera rojinegra, ¿no? Por otra parte, no obstante, el análisis de la trayectoria de la CNT y de la FAI, en mi opinión, y yo creo que también lo resalta un poco Julián en su obra, siempre ha adolecido de cierto maniqueísmo, ¿no? Creo yo. Es decir, siempre se ha analizado desde posiciones muy ideologizadas y además muy contrastadas. O bien los anarquistas de los años 30, 20, 30 eran buenísimos, que protagonizaron una revolución de ensueño, una revolución social de ensueño, solo frustrada por el fascismo y por el estalinismo, ¿no? Al que siempre también se le invita a estas cosas. O bien fueron los malísimos, poco menos que, bueno, pues que terroristas, violentos, insurreccionalistas, que abortaron cualquier intento de progreso en este país, que eran más propios de una sociedad rural, atrasada, ¿no? Que también se ha solido achacar y demás. Bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso, yo creo que, y también otra tendencia, ha sido la de identificar a la CNT y a la FAI en un solo bloque, ¿no? Monolítico, prácticamente, ¿no? Primero, identificar CNT con FAI. Y en segundo lugar, la CNT y la FAI siempre con una misma posición prácticamente monolítica, ¿no? Y yo creo que esto es un análisis que, desde luego, bastante simplista de la realidad histórica, ¿no? Y yo creo que por eso es muy de agradecer este trabajo de Julián Vadillo, porque precisamente, una de las ideas centrales que resalta es la riqueza e intensidad de debates que tuvieron lugar en el seno de ambas organizaciones, tanto de la CNT y de la FAI, la variedad de posturas al respecto. Y otra tesis que a mí me parece central de la obra de Julián y que me parece también bastante incluso desafiante, me atrevería a decir, es que al margen de tópicos, de mitos y demás, la trayectoria de la CNT, según las propias palabras de Julián, se caracteriza por su gran pragmatismo. No he entendido pragmatismo como oportunismo,
sino como adaptación a las circunstancias. Son unas circunstancias muy complejas que tuvieron que vivir, evidentemente, y a la cual pues intentaron dar respuesta. Bueno, para empezar, modernizaron las estructuras y la estrategia sindical hasta convertir la CNT en una de las organizaciones de vanguardia, posiblemente sindicales en Europa, ¿no? Además, fue capaz, en muchos momentos de su historia, al margen de lo que se pueda pensar, de colaborar con otras organizaciones sindicales, políticas y demás, hasta el punto de que integraron un gobierno, digamos, de concentración, con ministros, famosos ministros anarquistas, un gobierno de concentración antifascista para hacer frente a la sublevación militar durante la Guerra Civil, ¿no? Bueno, por todas estas razones, como digo, es muy de agradecer la obra de Julián. En primer lugar también porque yo creo que son dos de prácticamente, si no las únicas, no son las únicas, pero sí que son dos de las pocas obras monográficas que existen sobre tanto la CNT como la FAI, que abarcan desde su nacimiento hasta nuestros días. Es cierto que existen obras, ¿no?, como la de Gómez Casas, de Historia del anarcosindicalismo español, José Peirats tiene otra de los años 60, ¿no?, sobre el anarcosindicalismo de la crisis española, la CNT de la la CNT de la Revolución Española y además la CNT en la crisis política. Bueno, la cuestión es que estas son obras que evidentemente son de hace ya unas décadas y además, por desgracia, lamentablemente, pues no pudieron acceder a la variedad de fuentes que ha podido acceder Julián, entre otras cosas porque no había disponibilidad, ¿no?, de acceso a ese tipo de fuentes y de archivos, ¿no? Y una gran virtud que tienen estas obras de Julián es que, aparte de toda la panoplia documental que presenta en sus obras, lo hace de una forma muy, digamos, muy sencilla, quiero decir, muy accesible. De una manera, presenta debates, digamos, muy complejos, debates complejos, de una manera, me atrevería a decir, casi didáctica, ¿no?, en la cual a veces pues, se nota un poco también la profesión de Julián como profesor, ¿no? Y yo la verdad es que lo agradezco bastante. Además, creo que aborda un tema que es apasionante de una forma desapasionada, me atrevería a decir, de una forma, digamos, crítica, y lo cual creo que es pues una característica esencial de cualquier obra de gran valor historiográfico como estas dos que presenta Julián. Por tanto, por todo ello, recomiendo encarecidamente, por supuesto, la lectura de estas dos obras, pero si no os he convencido yo, pues también para eso están, que creo que va a desgranar bastante mejor las características de estos dos libros, tanto Arturo, que nos va a dirigir unas palabras también y que va a hacer sus cuestiones a Julián, y el propio autor, que creo que nos va a convencer aún más de por qué tendríamos que leer estas dos obras. Así que, sin más dilación, te cedo la palabra. Arturo, muchas gracias. Pues muchas gracias por habernos invitado. Un saludo en nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid. Bueno, Julián Vadillo, en primer lugar, es un buen amigo. Es un historiador comprometido con todo el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica. Una cosa que no se puede decir de todos los historiadores, progresistas, ¿no? Compañero del Foro por la Memoria, como digo, y yo también iba a comentar lo presentador, que es el tema de que se nota el carácter didáctico de su trabajo, que es profesor, se nota que es profesor y se nota que escribe muy bien, ¿no? Por lo tanto, como ha dicho también el presentador, cuestiones muy profundas y con mucha enjundia las hace, tal y como él escribe, las hace completamente accesibles, ¿no? Julián es especialista en el movimiento obrero, su tesis es el movimiento obrero, la de Alcalá de Henares, del año 68, de la Revolución Gloriosa hasta el final de la Guerra Civil. Y fundamentalmente también es autor de bastantes trabajos sobre el movimiento libertario. Has tocado el tema de las mujeres libres, el tema de la prensa anarquista, los libros que presentamos, monografías sobre la gente de la FAI. Últimamente nos hemos publicado bastante sobre el tema del movimiento anarquista en Rusia durante la revolución y la guerra civil posterior. Es un tema que incluso ha surgido un poco de moda con todo el tema de la movida de Ucrania, ¿no? Porque hay durante algún tiempo siempre se comentaba que uno de los pocos lugares del mundo donde habían triunfado, podemos decir, donde la utopía anarquista había accedido al poder y se había hecho durante algún tiempo con el control de un territorio, fue la Ucrania de la época de Magnó, y luego, por ejemplo, en determinadas regiones de España, como el Consejo de Aragón durante la Guerra Civil y tal, ¿no? Se reúne ese paralelismo. Como digo, Julián está trabajando últimamente bastante el tema del anarquismo en Rusia, y últimamente ha publicado una biografía muy interesante de Moro Bajatierra, que es anarquista, se titula Anarquista y periodista de acción, que es era periodista del diario El Territorio durante la Guerra Civil y
es uno de los mejores cronistas de la guerra civil. Además, una de las primeras víctimas del franquismo fue asesinado en la puerta de su casa en los primeros días de la ocupación franquista de Madrid. No quiero entrar tampoco en mucha profundidad porque literalmente Julián sabe de estas cosas mucho más que yo, y entonces quiero dar una serie de pinceladas. Y a mí me gusta cuando presento un libro, y más si es un libro de un amigo, me gusta fundamentalmente sacar preguntas o crear, proponer temas que creo que nos interesan un poco a todos para que luego los desarrolle el autor del libro, en este caso Julián, ¿no? El anarquismo, yo creo que sabemos que surgió más o menos a mediados del siglo XIX como una de las respuestas más importantes al capitalismo de la revolución industrial. Es una de las corrientes más importantes del movimiento obrero, primero en competencia con lo que ellos mismos los franquistas llamaban como socialismo autoritario, socialismo marxista, y tras la Primera Guerra Mundial en competencia con las dos ramas que surgieron también a partir de la Primera Guerra Mundial en los siglos posteriores, ¿no? La socialdemocracia y por un lado, y el comunismo de la Tercera Internacional por otro. Las ideas libertarias, aunque surgen, como digo, en mediados del XIX con la revolución industrial, son herederas de diversas tradiciones de libertarios, Proudhon y otros muchos autores, como Adelstein y todo esto, que han surgido durante la propia Revolución Francesa, como conceptos de utopía, de realizable o de proyectos de cómo debería ser la sociedad del futuro, ¿no? Y entonces el anarquismo, como digo, es heredero de todas esas corrientes, ¿no? Y en líneas generales podemos decir que el anarquismo se define por la defensa de la libertad individual a extremos, llevándola a un extremo que llega a pedir la disolución del Estado. No es como, por ejemplo, el caso del comunismo, donde el socialismo marxista, que con el concepto de dictadura del proletariado, lo que quiere es utilizar en principio el Estado y los propios mecanismos del Estado para destruir la sociedad burguesa, ¿no? Entonces ellos consideran que tiene que ir la destrucción de la sociedad burguesa en paralelo con la destrucción del Estado. Esa es una de las ideologías en líneas generales del anarquismo. Como digo, el anarquismo tuvo una implantación especialmente importante en España, y para mí, yo me escribí el otro día con Julián sobre qué íbamos a hablar hoy, ¿no? Para mí el elemento más importante del movimiento anarquista en España es que propone un modelo propio social, organizativo y fundamentalmente cultural, ¿no? Esta propuesta del anarquismo se desarrolla en múltiples aspectos. Una cultura popular que tiene la base en el desarrollo de los ateneos libertarios que llegan fundamentalmente durante la Escuela República hasta los últimos lugares del país, donde se produce un proceso de formación no solamente política, no solamente sindical de la clase trabajadora, ¿no? Una propuesta pedagógica muy amplia, ¿no? Es el caso de Ferrer y Guardia, que fusilado en Barcelona, el tema de la escuela moderna. También, por ejemplo, yo me acuerdo que me resultó muy interesante en un libro de Helen Grafman, que se llama La República Española en Guerra, donde trata del movimiento socialista, el movimiento anarquista, tal, y habla sobre la cultura anarquista que existía, ¿no? El caso ejemplar de, tú empiezas a ver la historia de la familia de Federica Montseny, cómo desde pequeños el sistema de educación familiar, la socialización, que este tipo dentro del movimiento anarquista y de los sectores vinculados al sindicalismo anarquista y al anarquismo teórico en el país, cómo tienen una especie de una cultura muy peculiar, enormemente, inmensamente avanzada para su época, y cómo de esa propuesta hasta ahí una forma particular y propia de entender la vida, ¿no? El anarquismo, por ejemplo, es un antecedente, son probablemente las primeras personas que hacen una elaboración teórica sobre el ecologismo, y movimientos naturistas incluso a principios del siglo XIX y tal, que son absolutamente sorprendentes comparado con el resto incluso de los sectores del movimiento, de otros sectores del movimiento obrero para su época, ¿no? En cuanto a relación del hombre con la naturaleza. Existe un amplio precedente del feminismo que eclosionaría durante la guerra civil con el movimiento superavanzado de las mujeres libres. Me supongo que la mayor parte conoceréis la famosa anécdota de que estaba Durruti, que en aquel momento le habían echado del trabajo, estaba en su casa haciendo la comida y limpiando los pañales, y pasó un compañero y le dijo: tío, ¿qué haces? Que solo son cosas de mujeres. Dijo: tío, no has entendido nada, tú no entiendes nada, no entiendes que mi compañera es la que está trayendo el dinero a casa, que unas veces trabajo yo, otras veces trabaja ella, otras veces trabajamos los dos, y que esto es responsabilidad, la comida y los niños, tanto responsabilidad mía como la de ella. Hasta que no cambiemos con esa manera de pensar, tampoco vamos a ser capaces de cambiar la sociedad, ¿no? Y eso es un caso de Durruti en los años 30, ¿no? Y es un precedente comparado con formas de vida o formas de concepción bastante machistas que han continuado funcionando dentro de las que, por supuesto, eran
absolutamente hegemónica dentro de la izquierda del movimiento obrero en la época y lo han seguido siendo durante muchos años más, por no decir que hasta ahora, ¿no? Bueno, y comentaba con Julián que a mí uno de los temas que me interesaban mucho que hablásemos era qué pasó fundamentalmente con el movimiento anarquista y fundamentalmente con la CNT en el tema del final del franquismo y en los últimos momentos de la transición. Después de un inicio esperanzador con aquellas 250.000 personas en el mitin de la CNT en Montjuic el año 77, donde había sectores anarquistas nuevos, donde estaba la propia Federica Montseny, como aquello, a partir de una conspiración de las cloacas del Estado, es decir, la utilización aquel famoso del caso Escala, donde mueren una serie de trabajadores, como todo el aparato político del Estado postfranquista, incluso de gente que había sido gente de la Brigada Político-Social, los estudiantes del comisario Conesa, cómo entran ahí, cómo esos tíos con acusaciones de terrorismo, unos procesos absolutamente infames e indecentes, cómo consiguen cargarse el avance anarquista o la expectativa del anarquismo en los años 70. Esa gente incluso acabará trabajando con gobiernos del PSOE y tal. Y otro tema. Y si queréis, lo saco posteriormente, también me gustaría hablar de qué ha pasado con el patrimonio histórico de la CNT. Yo he recibido documentación hace tiempo, cuando en el año 2005, no sé si os acordáis, que la CNT recibió una serie de, apenas recibió indemnizaciones, mientras que se financió con 490, me parece, millones de euros a la UGT, en un momento en que tenía unos créditos ICO por el tema de la PSV y tal. Yo manejé un informe que hicieron unos juristas trabajando para comisiones obreras, por cierto, porque comisiones se consideraba que antes de un proceso sindical a la UGT la estaban dopando con la entrega del patrimonio histórico. Si quieres lo explico así un poquito, muy ligeramente. Durante la República, durante la guerra, la mayor parte de los edificios que estaban a nombre de una sociedad, obrera, del sindicato de la sociedad obrera de Albacete, o del sindicato de oficios varios de no sé qué sitio, o de la Federación de Trabajadores de la Tierra tal, no estaban directamente a nombre de UGT o nombre de CNT. Y en aquel momento lo que se hizo por parte, hablando de 2004-2005, gobierno de Zapatero, fue reconocer una vinculación a los sindicatos que eran de UGT, mientras que se negaba la vinculación del sindicato de oficios varios de Cuenca con la CNT, con lo cual se indemnizó a UGT y se negó el reconocimiento de que aquello fuese parte de la CNT. Es un tema que me gustaría hablar, y luego, si te parece bien, hay un tema que yo, a pesar de haberlo leído, sigo teniendo, que es la relación entre anarquismo, anarcosindicalismo, incluso de sindicalismo revolucionario. Yo creo que es un tema muy interesante porque además, a partir de tus dos trabajos, uno es la CNT, podemos decir, es anarcosindicalismo, o la FAI es el anarquismo más puro, tal. Yo simplemente lo dejo ahí y luego ya intervendremos en más historias. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho al Ateneo Republicano de Vallecas la invitación, a Vicente Pedrero, que me saluda desde ahí, que desde hace ya unos cuantos meses me decía: tienes que venir al Ateneo Republicano a presentar los libros, a hablar de la CNT, a hablar del anarquismo, y pandemia de por medio pues ha ido posponiendo hasta que hoy por fin nos hemos podido sentar aquí. Agradezco mucho tu presentación. Agradezco también que mi buen amigo Arturo, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, esté hoy aquí acompañándome en esta mesa para hablar del anarcosindicalismo, del anarquismo, de la CNT, de la FAI. Arturo, con el que he compartido, no solo comparto esta mesa, sino que compartimos militancia dentro de un mismo organismo, en este caso memorialista. Ya Arturo ha lanzado algunas cuestiones que creo que son interesantes que puedan salir. Yo lo que voy a hacer es plantear un poco cómo surgen estos dos libros, cuáles son las finalidades con las que he escrito una historia de la CNT y una historia de la FAI, y cuáles han podido ser los problemas que han surgido alrededor de las mismas. Yo primero tengo que decir una cosa: ¿qué no es estos dos libros? Estos dos libros no son una historia del anarquismo, son una historia de dos organizaciones que han formado parte de un movimiento. Una es una historia de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo,
movimiento sindical, imbricado dentro del movimiento obrero, de carácter libertario, evidentemente, y por lo tanto vinculado al movimiento anarquista, y otro de la Federación Anarquista Ibérica, que era la Federación de Grupos Anarquistas, que surge en el año 1927, que tiene sus antecedentes, ahora hablaremos alguno de ellos. Pero el anarquismo, como tal, como movimiento político, social, cultural, trasciende a la CNT y a la FAI, es decir, anarquismo era mucho más extenso, existían muchos más lugares, y no era necesario estar afiliado a la CNT o pertenecer a la FAI para ser anarquista o formar parte de ese movimiento anarquista, de ese entramado. Arturo, por ejemplo, ha hablado de los Ateneos. Eso es un entramado, una red, ¿de acuerdo? Un tejido asociativo que se va generando a lo largo y ancho no solo de la península ibérica, sino de toda Europa y de todo el mundo. Con lo cual, aquí ya acotamos un poco porque nos vamos a centrar en dos organizaciones, en una sindical y en una de carácter político-social. En segundo lugar, la historia de la CNT y la historia de la FAI se han abordado de muchas maneras, pero a mí, desde los años que empecé a investigar la historia del anarquismo, mis años universitarios, por primera vez cuando entré en un archivo, veía que había algunas cosas que no encajaban o que a mí no me resultaban claras a la hora de analizar estos movimientos. En primer lugar, siempre se presentaba el anarquismo como un elemento díscolo dentro de la sociedad, era como un accidente. Existían movimientos obreros conscientes, organizados, tendencias teóricas que se plasmaban y luego cristalizaban en partidos políticos o en organizaciones sindicales, y luego estaban, pues bueno, utilizando un lenguaje más coloquial, los chungos. Aparecían los chungos por allí, los que lo alborotaban todo, que eran desorganizados, etc. Bueno, y esos siempre eran los anarquistas. Pero claro, en esas visiones que se planteaban, a mí no me encajaba una cosa. Yo decía, bueno, si un movimiento es díscolo, desorganizado, desestructurado, que tiene poca relación con las cuestiones sociales que se van desarrollando, ¿por qué duró tanto tiempo? ¿O por qué en países como España se convierte en el movimiento mayoritario? Una de dos, o la clase obrera española y de otros países donde también el anarquismo gozó de salud hasta la aparición de los regímenes totalitarios, como fue el caso de Italia, o bien la clase obrera de esos lugares era menor de edad y no pensaba, o bien a lo mejor es que esos organismos sí que tenían un contacto mucho más sincero y mucho más estructurado de lo que siempre nos han transmitido. Al mismo tiempo, cuando se analizaba la historia de la CNT o la historia de la FAI, se hacía muchas veces desde ámbitos, yo creo, y aquí coincido con lo que decías en la presentación, que o bien se les demonizaban o bien se les santificaba. Las visiones negativas que existían alrededor del anarquismo muchas veces no solo se han fundamentado en los críticos del anarquismo. Evidentemente, una historiografía conservadora o una historiografía marxista, evidentemente va a criticar la historia del anarquismo, ¿de acuerdo? O las críticas ideológicas que se puedan ejercer desde los rivales o los enemigos del anarquismo, pues evidentemente no se van a ajustar a su medida. Pero en muchas ocasiones, militantes anarquistas, memorias de antiguos militantes anarquistas, se hacían partícipes también de algunas de estas visiones, ¿no? Con lo cual deformaba también un poco la realidad, sobre todo porque chocaba con lo que yo veía en las fuentes primarias. Cuando yo me enfrentaba a las fuentes primarias del anarquismo, leía las actas de la CNT, las actas de la FAI, las motivaciones que llevaban a la participación en una huelga, etcétera, veía, por ejemplo, que chocaba con uno que lo choca directamente, es con Juan García Oliver, ¿de acuerdo? Y su memoria del eco de los pasos, donde García Oliver... Pero esto también tiene una explicación, y es que las memorias de cualquier persona, de cualquier militante de la época, no deja de ser la justificación del militante ante esa propia época y ante su propia organización, ¿de acuerdo? Con lo cual, tú repasas cualquier memoria, sea de quien sea, de la ideología que sea, él siempre se va a justificar, va a decir que su posición era la correcta frente al resto que estaba equivocado, ya sea el de los que están en otras organizaciones como en su propia organización. Digamos que muchas veces las memorias se escriben evidentemente a posteriori, con años vista, a veces se ajustan cuentas.
¿De acuerdo? Entonces, esas fuentes, que evidentemente son importantes porque tú tienes que analizar las memorias a la hora de poder establecer los paralelismos con lo que es el desarrollo histórico, pues evidentemente hay que pasarlas por un tamiz historiográfico para que la comparación, o sea, no puedes dar verosimilitud palabra por palabra a lo que se dice, aunque muchas veces sí que esté justificado, ¿no? Y en ese sentido, pues había que analizar esas fuentes primarias. En el caso de la FAI, porque la CNT, por ejemplo, ha tenido muchas historias, ha habido muchas historias de la CNT, ya sea a nivel general, esa historia del anarcosindicalismo de Juan Gómez Casas, que es una muy buena historia del anarcosindicalismo, muy bien trabajada. Además, Gómez Casas trabajó con fuentes primarias, las que él tenía a su alcance, tanto en el interior, en el exilio, etcétera. La CNT ha tenido historiografías a nivel regional, acotadas en el tiempo, es decir, digamos que la CNT como organismo sí ha sido mucho más trabajada. Sin embargo, la FAI no tanto. La FAI siempre aparece por ahí como un invitado en todas las historias del anarquismo. Hacen una historia de la CNT y ¡pum!, aparece la FAI. Y la FAI sí que ha estado muy vinculada, o se la ha vinculado siempre a una serie de lugares comunes que han deformado la propia historia de la Federación Anarquista Ibérica. Si conocéis la historia o la bibliografía, la historiografía del anarquismo, podréis convenir conmigo que no hay apenas historiografía de la FAI. Hay muy pocos libros que hablen de la FAI. Está un libro de Juan Gómez Casas, que se llama Historia de la FAI. Hay un libro de Stuart Christie, que se llama Nosotros los anarquistas, Historia de la Federación Anarquista Ibérica entre 1927 y 1937. Y luego algunos libros un poco menores, en los cuales también se analiza este tema. Sin embargo, lo que, excepto Gómez Casas y un poco Stuart Christie, porque a mí la de Stuart Christie me parece muy voluntariosa, pero a nivel historiográfico tampoco aporta grandes cosas, hay tres posiciones o tres visiones que siempre se le achacan a la FAI. La primera es que era la que controlaba la CNT. La FAI se fundó para controlar la CNT. Es el organismo que velaba por la pureza ideológica del movimiento sindical. Incluso se hablaba de la dictadura de la FAI. La FAI manipulaba o controlaba los congresos de la CNT, controló el congreso del 31, en la cual lanzó a la CNT a una acción insurreccional, controló el congreso del 36, en el que lanzó a la CNT a la proclamación o a la aprobación del concepto confederal del comunismo libertario, ¿no? Y ahí estaba la FAI, que era Juan García Oliver, Buenaventura Durruti, Federica Montseny, Francisco Ascaso, etcétera. Eso era la FAI. Bueno, esto cae por su propio peso. Cae por su propio peso por varias cuestiones. Lo primero, porque ni García Oliver, ni Durruti, ni Federica Montseny, ni Ascaso eran de la FAI. No estaban afiliados a la FAI, no pertenecían a ningún grupo de la FAI federado dentro de la Federación Anarquista Ibérica. Lo segundo, porque los objetivos que se marcó la FAI en su fundación en 1927 no eran en ningún caso controlar nada, ni controlar el organismo sindical ni nada. Era desarrollar lo que en el pasado había hecho la Alianza de la Democracia Socialista y la Organización Anarquista de la Región Española en el siglo XIX, que era lo que decía Malatesta: organizar, agitar y accionar a la población para hacerle conocedores del ideario anarquista. ¿Y eso cómo se hacía? Pues a través de la organización de grupos que se federaban dentro de una misma organización, donde podían establecer criterios de colaboración comunes, pero nunca como un partido político, porque no hay un programa, sino que cada grupo tendría su propia disposición, era lo que se llama la síntesis anarquista, pero coordinados entre ellos, ¿no? Ese era el objetivo de la FAI. En segundo lugar, habréis oído hablar que la FAI era una organización de carácter insurreccional, es decir, la FAI surge como organismo insurreccional. Se ha intentado presentar algunas historiografías que han trabajado el anarcosindicalismo, que existían una serie de obreros sindicalistas, representados por Ángel Pestaña, Juan Peiró, que eran, digamos, personalidades centradas, que intentaban gestionar un sindicalismo alternativo al de la UGT, y luego había un grupo de anarquistas que lo que se hace es se impone dentro de la CNT y lanzan a la CNT a una estrategia insurreccional, sobre todo en el primer bienio republicano, el del año 32 al año 33.
Bueno, esto también cae por su propio peso, sobre todo porque cuando repasas las actas de los plenos peninsulares de la Federación Anarquista Ibérica en el tiempo que media entre 1931 y 1933, no se está hablando de ningún tipo de insurrección, ¿de acuerdo? Sí que se está hablando de la situación política del momento, se habla evidentemente de la CNT, pero la FAI no lanza ninguna insurrección a nada. Además, vosotros pensad una cosa, la CNT es un organismo que cuando se proclama la República tiene casi 600.000 afiliados, la FAI no llega a 5.000, ¿de acuerdo? Es decir, es casi, bueno, es imposible que 5.000 personas impongan su voluntad sobre 600.000, ¿de acuerdo? Por número es imposible. Además, por ejemplo, achacar a la FAI que se opuso a la proclamación o al desarrollo de las Federaciones Nacionales de Industria. Es que si analizamos los sindicatos donde la FAI podía tener más incidencia dentro de los organismos sindicales, son precisamente los que votan a favor de las Federaciones Nacionales de Industria, a pesar que evidentemente dentro de la FAI hay voces críticas de esas federaciones como las de José Alberola, que las critica, etcétera, como militante sindical, porque aquí hay una cosa que se confunde, muchos de estos militantes tienen doble militancia, son militantes sindicalistas, están afiliados a sus secciones de ramo dentro de la CNT y luego están en los grupos anarquistas agitando y desarrollando las ideas anarquistas. Y por último está el mito de la violencia. La violencia siempre se ha vinculado al movimiento anarquista, o sea, es como condición sine qua non. El anarquismo es violento. Lo vinculan a la violencia finisecular, de los atentados contra reyes y presidentes del gobierno, le vincula a la violencia durante los años de la Segunda República y cuando hay que responsabilizar a alguien de la represión, la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, pues el anarquismo es un comodín. Siempre es la CNT o la FAI los que están detrás de todo esto. Aquí sí que hay una cuestión que es curiosa y a mí siempre me ha llamado la atención, y es la Guerra Civil terminó en favor de las armas del fascismo, el fascismo se impone y hay una represión total contra todas las fuerzas que habían integrado el Frente Popular o se habían opuesto al golpe de Estado en julio de 1936. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, cuando se habla de la represión franquista, sí que se hace un combo de todas las ideologías, pero cuando hay que responsabilizar de la violencia durante la guerra, ahí sí se le ponen nombres y apellidos. Ahí sí hay CNT y FAI, después la CNT y la FAI se diluyen, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser también justos con la verdad. O sea, la CNT y la FAI es una organización que con una contribución de sangre muy importante intentó aplacar el golpe de Estado de julio de 1936 y después también va a sufrir una de las mayores represiones por parte del régimen liberticida de Franco, ¿de acuerdo? Independientemente de que se pueda estar de acuerdo o no con sus posiciones. Esto evidentemente nos marca una nebulosa alrededor de la FAI y por ende también por extensión hacia la CNT. Lo que se ha planteado al principio, sí, para mí la CNT y la FAI también son organismos pragmáticos, porque la CNT es una organización pragmática. Si no llega a ser pragmática, no se habría convertido en el sindicato mayoritario de la clase trabajadora durante muchos años y hegemónico en algunas zonas donde lo va a ejercer. Porque la CNT entendió desde el principio que había que conformar un movimiento obrero coherente. Y eso lo va a demostrar a lo largo de toda su historia. Lo va a demostrar en su fundación, lo va a demostrar, por ejemplo, con la creación de los sindicatos únicos, mientras la UGT, desde que se fundó en el año 1888 hasta prácticamente las vísperas de la Segunda República, va a mantener una estructura de sociedades obreras. ¿Esto qué significaba? Que solo se dirigía al obrero del taller, a lo que era el oficio, el carpintero, el albañil, el tachuelero, el zapatero. La CNT, cuando se produce la neutralidad española en los años de la Primera Guerra Mundial y la fisionomía del capitalismo español cambia completamente porque aparece una gran industria catalana, en el País Vasco, etcétera, entiende que las estructuras de sociedades obreras de oficio no encajan dentro del nuevo modelo económico. Entonces hay que unificar las luchas de cada uno de los oficios y ahí nacen los sindicatos únicos. ¿De acuerdo? El sindicato único supera en perspectivas organizativas a las sociedades obreras. Y eso hace de la CNT, por ejemplo, el sindicato más moderno de Europa, porque casi ningún modelo sindical europeo se organiza en sindicatos únicos.
se siguen organizando en sociedades obreras. Cuando se proclamó la Segunda República, donde todavía se va perfeccionando más ese modelo capitalista, es cuando se quieren desarrollar las federaciones nacionales de industria. Es decir, el modelo industrial se está desarrollando y la organización de la clase trabajadora tiene que estar mucho más unificada, ¿de acuerdo? A pesar de los debates que pudieran existir dentro del organismo. Es un organismo coherente, o el anarquismo se muestra también como una ideología coherente por su posición, por ejemplo, durante la dictadura de Primo de Rivera. Vosotros habréis oído muchas veces que la proclamación de la Segunda República, el anarquismo se opone. La CNT se opone a la proclamación de la República. Bueno, no se entiende la Segunda República si no se entiende qué está pasando durante la dictadura de Primo de Rivera, donde la CNT, por ejemplo, se lanzó una política de colaboración con las fuerzas antimonárquicas. La CNT es un organismo sindical que tiene que vivir en la legalidad para poder nutrir sus filas de trabajadores. En la ilegalidad no se crece, ¿de acuerdo? No te puedes convertir en una organización de masas si no tienes un marco donde poder afiliar a las personas. Entonces la CNT entiende una cosa: si no se puede hacer una revolución social ipso facto, porque eso ha fracasado en el periodo del 17 al 23, que es cuando se abrió esa posibilidad de una transformación revolucionaria, el paso que hay que dar es liquidar, en primer lugar, a la dictadura y, en segundo lugar, a la monarquía. Y eso pasa, irremediablemente, por un pacto con las fuerzas republicanas o con las fuerzas catalanistas, que abra un marco de libertades democráticas y, a partir de ahí, poder construir una alternativa revolucionaria. La CNT, desde el año 1924 hasta la proclamación de la Segunda República, va a estar en esa dinámica de oposición. De hecho, hay una estrategia muy clara. Los republicanos, cuando se coaligan en el exilio para proclamar la República, la estrategia es muy simple. Ellos conformarán una especie de organismo político que haría las veces en su momento o bien de gobierno provisional o bien de gobierno transitorio hacia una asamblea constituyente, y hacen un llamamiento a dos sectores sociales muy concretos. Por una parte, a los militares disconformes con la dictadura, que se aproximen al movimiento republicano, y otra al movimiento obrero, porque saben que sin el movimiento obrero es imposible proclamar la República. Y ese movimiento obrero, en los años 20, están conformados por dos organismos claros, la UGT y la CNT. Si esos dos organismos no quieren la República, no hay República en España. Y sin embargo, esos dos organismos sí quisieron la República, y por eso llegó la República a España. ¿De acuerdo? A partir de ahí ya podemos hablar después cómo la CNT va a analizar las medidas reformistas de la Segunda República. Si les va a parecer que son lo que ellos pensaban, lo que querían, o si lo que quieren es dar muchos más pasos y por eso presionan, ¿de acuerdo?, para poder conseguir sus finalidades. Y en último lugar, dentro de ese pragmatismo, yo también destacaría la posición en la guerra. En la guerra civil, la CNT fue una organización también pragmática, se guió por un pragmatismo antifascista. ¿Por qué? Porque la CNT era consciente de que en algunos lugares, y la FAI también, son hegemónicos y tienen la suficiente fuerza como para poder realizar un proceso revolucionario a mucha escala y a mucha profundidad. Por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, en zonas de Aragón, en zonas de Andalucía. Pero claro, hay en lugares donde la CNT y la FAI no son los organismos hegemónicos, son otros. Son los socialistas, son los republicanos, en algunos lugares el incipiente Partido Comunista. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Ahí qué hace la CNT? Por eso entiende que el primer lugar, aparte de la CNT, cuando se proclamó la República, emitió un comunicado, Solidaridad Obrera, el 15 de abril de 1931, que decía abiertamente: no somos entusiastas de una república burguesa, pero no vamos a permitir una nueva dictadura. Y lo que se tenía enfrente en julio de 1936 era una nueva dictadura. Por eso ellos se lanzaron a la política de colaboración abierta y absoluta, porque se habla de los ministros. Claro, no hubo 4, hubo 5 ministros anarquistas. 4 en el gobierno de Francisco Largo Caballero y 1 en el de Juan Negrín. Segundo Blanco fue ministro de Instrucción Pública del 38 al 39. Pero es que esa no es solo la política de colaboración. La CNT aceptó la militarización de las milicias. En su amplia mayoría aceptó la militarización en el Ejército Popular. Se aceptó la participación en el ayuntamiento. Hubo alcaldes y concejales anarquistas. Hubo jefe de carabineros. Hubo policías. Se participó en todos los organismos republicanos. ¿De acuerdo? Con acierto o desacierto. Porque, claro, a vista de pájaro, pues evaluar las decisiones tomadas
por determinados personajes hace 80 años, a nosotros nos puede parecer muy sencillas, pero había que tomar decisiones de forma muy rápida. En segundo lugar, lo que yo destaco también es la complejidad. El anarquismo es un movimiento complejo, es una maraña, es una tela de araña el anarquismo para poder analizarlo. Todos los que han analizado de forma simple a la CNT se han equivocado, o al movimiento anarquista en general. Los que han hablado de un movimiento obrero bueno y un movimiento obrero malo se han confundido, porque no existe tal movimiento obrero bueno ni tal movimiento obrero malo. La CNT y la FAI es una organización de innumerables tendencias, de distintas visiones. Siempre ha sido una organización rica, heterogénea y que ha debatido. No es un organismo ortodoxo, no establece una línea política única en la cual la tienen que defender todos y exclusivamente los integrantes. Puede tener unidad de acción, evidentemente, sobre todo el sindicalismo, ¿de acuerdo? Pero dentro de la propia CNT siempre existieron sectores más anarquistas, más sindicalistas, más intermedios que intentaban aunar esas dos posiciones. Y se han llevado relativamente bien dentro del mismo organismo. Tan solo durante los años de la Segunda República hay una ruptura, que es el treintismo, y yo invito, por ejemplo, a que alguien coja el diario CNT y coja el diario sindicalista, que es el del partido, el de la Federación Sindicalista Libertaria, y encuentren las diferencias entre el análisis de la Federación Sindicalista Libertaria y de la CNT. En realidad piensan lo mismo. Lo que les está separando son cuestiones estratégicas a la hora de poder analizar esa Segunda República, dar más tiempo, menos tiempo, etcétera, pero lo que es la estructura, la organización, las finalidades, seguía siendo lo mismo. Por eso, en el año 36, cuando se produce el Congreso de Zaragoza, los dos grandes acuerdos, el gran acuerdo no es el concepto confederal del comunismo libertario. El concepto de comunismo libertario la CNT lo tenía desde la década de los 10. En el año 1919 ya lo aprueba en el Congreso de la Comedia. Lo que se hace en la década de los 30 es desarrollarlo de forma mucho más profunda a través de distintos personajes. Mauro Bajatierra es uno de ellos, Isaac Puente, que es quien lo desarrolla, Diego Abad de Santillán, que también tiene sus propios debates. Cuando se aprueba aquel concepto confederal de comunismo libertario, la CNT y el anarquismo ya tenía un debate bastante profundo sobre estas cuestiones. Los dos grandes acuerdos del Congreso de Zaragoza es, por una parte, se llama Congreso de Reunificación. ¿Por qué? Porque los sindicatos escindidos de oposición, esos que se habían ido a la Federación Sindicalista Libertaria, vuelven a la CNT. Juan Peiró, todos estos vuelven a integrarse a la CNT. Y en segundo lugar, la CNT en ese Congreso de Zaragoza de 1936 hizo un análisis de lo que había sido el primer bienio republicano y consideró que la estrategia emprendida tanto en el 32 como en el 33, en enero del 32 y en enero del 33, fue un error. Fue un error porque la CNT no calculó bien las fuerzas, no tenía la fuerza suficiente como para tumbar al capitalismo, y lo que tenía que hacer la CNT, si quería superar la sociedad económico-capitalista, era llegar a un acuerdo revolucionario con la otra gran central sindical que es la Unión General de Trabajadores. Eso solo pasaba por un pacto revolucionario con la UGT. Y le hace un llamamiento a la Alianza Revolucionaria en mayo de 1936. Llamamiento que la UGT no pudo debatir en ningún congreso porque estalló la guerra civil. Entonces ya no lo va a poder debatir. Esos son los dos grandes acuerdos en los que se va a ver inmerso ese Congreso Confederal del año 1936. De la FAI sí que me gustaría destacar alguna cosa, antes de pasar al debate, a las respuestas de las preguntas que se puedan lanzar. La dimensión de la FAI es un organismo que surge en el año 1927, surge como producto de una unión de grupos anarquistas que están tanto en el interior de España como en el exilio. De hecho, el nacimiento de la FAI no se tenía que haber producido en la playa de Valencia, como de hecho hay un mito de que la fundación de la FAI se hizo alrededor de una paella. Progreso Fernández, que fue uno de los fundadores de la FAI, decía, si hubo paella yo no la probé, ¿de acuerdo? O sea, por allí
la paella no pasó, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, esto se tenía que haber celebrado en Portugal, porque entonces Portugal sí que era una república liberal democrática hasta el golpe de Estado de Carmona de 1926, entonces los grupos anarquistas portugueses no pudieron celebrar allí el Congreso y se celebró de forma clandestina en España. Es la unión de la Federación Nacional de Grupos Anarquistas, que había surgido en la década de los 10, con la Federación de Grupos Anarquistas de Lengua Española, que estaba distribuido por todo el territorio francés, norteafricano y de Estados Unidos. Ahí es donde se marcó el rol de la FAI. Pero su importancia o su trascendencia, su proyección, lo va a tener en los años de la Segunda República. La FAI lo que introdujo en la España de la Segunda República fue sobre todo un debate ideológico del anarquismo. Lo mismo que el socialismo ofrecía sus alternativas, el republicanismo ofrecía las suyas, el anarquismo tenía las suyas. Fue un conjunto y conglomerado de proyectos y proyección. Dentro de los grupos anarquistas de la FAI se debatieron cómo podía ser el socialismo del futuro. Porque decía Arturo al principio, el anarquismo cree en el individuo, pero cree en el individuo asociado. Y la alternativa al Estado es el socialismo también. En eso les diferencia de los liberales, ¿de acuerdo? Que también apelan al individuo, pero nunca poniendo en duda el capitalismo, ¿no? Además, es una organización que tuvo un enfoque transnacional e internacional, porque la Federación de Grupos Anarquistas de Lengua Española siguió existiendo en el extranjero y participaban de los comicios de la FAI en el interior. La FAI, por ejemplo, participó de la creación de la primera Federación Anarquista Africana, que se creó en los territorios de Marruecos y de Argelia, donde había grupos anarquistas españoles y franceses que también desarrollaban sus actividades. Y respecto a la CNT, lo que se desarrolló fue la llamada trabazón. La trabazón era la unión o objetivos comunes que podían tener estos dos organismos independientes, ¿de acuerdo? Porque cada uno tenía su propia estructura. Y la trabazón la van a ejemplificar en tres organismos. Uno, el Comité Propresos. El Comité Propresos era lo que unía a la FAI y a la CNT porque después de movilizaciones, huelgas, manifestaciones, había presos. Entonces había presos de la CNT y presos de la FAI. Creaban organismos en común para defender a esos presos, ayudarles económicamente, ayudar a sus familias. Eso era un comité propresos. Por cierto, comités que impulsa la FAI y en algunos sitios está la CNT y en otros no. El Comité de Defensa Confederal. El Comité de Defensa Confederal es un organismo creado por la CNT. Para que os hagáis una idea cómo funcionaban los comités de defensa confederal. La diferencia entre la CNT y la UGT es el modelo sindical. La CNT se guía por la acción directa y la UGT por la acción delegada. La acción directa no es acción violenta. La acción directa es que las negociaciones para conseguir mejoras inmediatas a la clase trabajadora se hace directamente con la patronal, sin intermediarios. No hay ningún organismo como eran los jurados mixtos o representantes sindicales que acudiesen en nombre de a negociar absolutamente nada. Eran los propios trabajadores. ¿Qué pasa? Que a veces esas negociaciones no funcionaban y entonces actuaba el Comité de Defensa Confederal. El Comité de Defensa Confederal agitaba la movilización. Esos comités de defensa confederal son de la CNT y en algunos casos participa la FAI, pero siempre invitados por la CNT. Hay en algunos lugares donde la CNT no invita a la FAI y la FAI se cabrea. Dice, oye, que no nos han invitado al Comité de Defensa Confederal. Hay en Valencia uno y no nos han invitado. Dice, es que no estaban obligados a que estuviese la FAI ahí. La FAI quería estar a veces lo conseguía y otras veces no. Y el tercer grupo de trabazón será los comités revolucionarios. Los comités revolucionarios se van a dar sobre todo en el año 32 y sobre todo en el año 33. Estos sí son organismos creados por la FAI, donde en lo que entendían que era un proceso de transformación revolucionaria que se había iniciado en el año 1931, era un organismo que tenía que unir a las dos grandes organizaciones revolucionarias, a la CNT y a la FAI. Estos comités funcionaron muy mal, apenas tuvieron implantación, algo en Cataluña, un poco en Madrid, y el fracaso tanto de Alto Llobregat en 1932, Casas Viejas en el 33, diciembre del 33 también en Barcelona y sobre todo la huelga general de octubre del 34, al final sepulta estos comités revolucionarios por inoperancia. Pero la trabazón es esa, es la unión en organismos intermedios de dos organismos completamente distintos, uno sindical y uno de carácter político-social. Nos podemos creer también, por ejemplo, que la FAI es un organismo monolítico. Pues no lo era. Los grupos anarquistas pensaban de distinta manera. Estaban en su derecho de hacerlo así. Por ejemplo, en los años
33-34, hay un debate dentro de la FAI sobre si una vez que ha ganado la derecha las elecciones en el 33, el objetivo que tienen que tener los anarquistas, no la CNT, en este caso es la FAI, es aproximarse a otras corrientes revolucionarias del momento, sobre todo interpelando a los socialistas, o bien son los anarquistas los que tienen que discurrir por su propia dinámica. Este colaboracionismo o anticolaboracionismo lleva a una división de la propia FAI y de sus grupos anarquistas. El problema es que tenemos una imagen un tanto romántica de la FAI, producto cinematográfico, de películas a lo mejor como Tierra y Libertad, como Libertarias, etcétera, donde todos los camiones aparecen con una simbiosis, CNT-FAI. Claro, esa trabazón se da en la guerra civil. De hecho, también se hablaba de que había 2 ministros de la FAI y 2 de la CNT. La FAI nunca tuvo ministros. Los ministros son todos de la CNT. Lo único que la CNT dice, bueno, dentro del Consejo de Ministros vamos a meter las 2 sensibilidades que podría tener el movimiento. Una más moderada y otra más revolucionaria. Pero Juan García Oliver y Federica Montseny no van por la FAI, van por la CNT. La FAI nunca tuvo ministros, eran todos de la CNT. Y además, y esto es una cosa que poca gente sabe, la FAI en el año 1937 cambió su estructura. Pasó de ser una federación de grupos anarquistas a convertirse en una agrupación anarquista. Prácticamente se convierte en un partido político. Territorializa su estructura a partir del 37. Por eso Stuart Christie para de hablar de la FAI en el año 37, porque se considera que la FAI del 37 ya es distinta, no es la de los orígenes. Razón no le falta, estructuralmente no lo era. Y de hecho llegó incluso a un divorcio con la CNT. En el año 38, CNT y FAI opinaban distinto sobre la participación o no en los organismos de gobierno, la participación dentro del ejército, quién tiene que tener comisariado de guerra. Por ejemplo, la CNT decía que solo tenía que tener el organismo sindical y la FAI dice, bueno, si ya nos hemos convertido en una organización territorial y somos parte del Frente Popular, porque también entraron a formar parte del Frente Popular, pues queremos tener también comisarios de guerra dentro del organismo. Y ahí va a haber una discusión bastante importante entre unos y otros. Bien, para ir cerrando. La parte que no he trabajado en los libros, porque eso será un tercer volumen, es la parte del franquismo y de la transición. Hay una ruptura, el año 39 es, como decía mi profesor maestro Julio Aróstegui, el anarquismo y el movimiento obrero es movimiento de victorias y de derrotas, ¿no? Y la gran derrota del movimiento obrero es el año 1939. O sea, ahí los proyectos políticos, las alternativas sociales, las ideas de otras visiones del mundo quedan completamente sepultadas por una dictadura que no tuvo piedad con los que habían perdido. Esa frescura pragmática, ese debate interno se va a perder en el exilio y se va a perder en la dictadura. Por una razón simple, el exilio, por ejemplo, debatió durante prácticamente 40 años qué es lo que había pasado, por qué se ha fracasado. ¿De acuerdo? Pero eso no le pasa solo a la CNT, eso le pasa a todas las organizaciones van a debatir y se van a responsabilizar unos a otros y van a decir que la culpa la tienen unos, que la tienen otros, etcétera. Y eso evidentemente va a ser paralizante a la hora. Evidentemente en el exilio es muy difícil hacer las cosas. Y luego en el interior, más todavía. Reconstruir las estructuras de la CNT no es que fuese un delito, es que te costaba la vida. En los años 40 te costaba la vida reconstruir las estructuras de la CNT. Con lo cual, esos años de plomo del franquismo y los consiguientes de la transición, pues evidentemente rompieron la dinámica de lo que había sido el movimiento anarcosindicalista, como de muchos otros en este sentido. Por eso creo que necesitan un análisis independiente, es decir, un tercer volumen en los que se hable de la participación de la CNT y la FAI, tanto en el exilio como en la dictadura franquista y en los años de la transición. Ahora sí, creo que era necesario revisar la historia de la CNT y de la FAI, porque son dos organismos fundamentales en la historia de España. Yo tengo una tesis, y es la que he mantenido a lo largo de todos mis trabajos. Historiográficamente siempre se ha considerado que el movimiento obrero es un problema de orden público. Cuando aparece el movimiento obrero se le asocia automáticamente con problemas de orden público.
Sin embargo, el movimiento obrero es un factor esencial de modernización de las sociedades. Sin el movimiento obrero no existirían jornadas laborales reducidas. Sin el movimiento obrero no existiría derechos colectivos de los trabajadores. Sin el movimiento obrero incluso no existirían derechos sociales que creemos que caen como el maná del cielo y que sin embargo estaban insertos dentro de las estructuras obreras. Arturo hablaba de la educación. Por ejemplo, la Institución Libre de Enseñanza, que es una organización educativa que surge en el año 1876 por Giner de los Ríos, muy avanzada, será una base sobre la que se sustentará la Segunda República. Yo no sé si sabéis que en su inicio, por ejemplo, la Institución Libre de Enseñanza no creía en la coeducación de sexos. Había clase de niños y clase de niñas. Pero, sin embargo, las estructuras educativas de los anarquistas, de las escuelas laicas, de los ateneos socialistas, sí creen en la coeducación de sexos. Y eso será base después también para la legislación republicana del año 1931. Es decir, el movimiento obrero está imbrincado dentro de la sociedad española, no solo española, en cualquiera, ¿de acuerdo? El movimiento obrero es fundamental y es esencial. Entonces, sin él no vamos a entender la conquista de los derechos sociales, laborales y políticos de este país. Por eso es necesario rescatar estas organizaciones en su justa medida. Un último apunte. Hace poco leía un libro sobre las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas, el proyecto de la Segunda República para poder llevar la educación a pueblos donde no existían bibliotecas ni escuelas. Bien. Nos puede parecer, por ejemplo, podemos tener una idea de que las misiones pedagógicas eran solo maestros republicanos instituidos por el Ministerio de Instrucción Pública que se iban a esos sitios. Bueno, pues me he topado con maestros de la FAI que se iban con las misiones pedagógicas y llegaban a los pueblos. ¿Y qué llevaban estos maestros de la FAI a las misiones pedagógicas? Pues aparte de todo el componente educativo de una escuela pública, que ellos mismos participaban, pues los libros anarquistas y las ideas anarquistas. Y se las llevaban también. Es decir, para que veáis que luego esa idea de los bloques estancos, de las fronteras claras de los anarquistas, los socialistas, los comunistas, a veces quedan difuminadas, se difuminan mucho. Mauro Bajatierra, que lo comentaba Arturo, fue un militante anarquista, fundador de la FAI y toda su vida militante de la UGT. Nunca militó, bueno, militó en la CNT, tenía carnet de la CNT, pero es que la CNT no desarrolló los sindicatos de panaderos en Madrid, entonces él era panadero. Y siempre estuvo afiliado a la Sociedad de Obreros Panaderos y luego Sociedad de Artes Blancas, que era la forma pija en la época de llamar a los panaderos, y siempre estuvo en la Unión General de Trabajadores. Y eso no le hacía menos anarquista. ¿Por qué? Porque tenían conciencia obrera. Nos podemos encontrar a militantes comunistas que son afiliados a la CNT en Cataluña. Pues claro, si es el único sindicato que hay en tu fábrica, ¿a cuál te vas a afiliar? ¿Vas a crear tú uno de 4 personas que no va a tener incidencia? Pues me afilio a la sociedad de mi ramo. ¿De acuerdo? Y nos afiliamos. Esas fronteras, que a veces en nosotros parece que lo vemos todo tan claro, pues evidentemente cuando analizas todo esto en primera persona, pues caen determinados mitos. Y yo creo que para eso también está la historiografía, ¿no? Para que caigan los mitos y que hoy podamos debatir aquí sobre estas corrientes. Muchas gracias. Si os parece, abrimos un pequeño turno de palabra. Sí que os rogaría, os animo a participar, pero también que seáis breves. Julián tiene sus obligaciones con todas las personas y tampoco puede tratar de tiempo. Así que bueno, si queréis levantar la mano y os paso el micro. Tengo la garganta un poquito rota, pero bueno, lo primero, un aplauso también para Alex, que la exposición te la has hecho de memoria y está claro que te lo tenías preparadito, ¿eh? Sí, vamos, a ver, un análisis muy... Has pisado muchos de los comentarios, muchos de los comentarios que habría hecho yo y tal, y van, pero muy bien, ¿eh? Y luego, bueno, pues, a ver... no me los he leído enteros porque llevo unos pocos días con ellos, los libros,
tanto de CNT como FAI, pero vamos, que efectivamente, o sea, bastante asequible, bastante bien analizado, muchos los conceptos y tal, y efectivamente te falta lo del tercer tomo para la transición y el franquismo y tal, ¿no? Y bueno, pues ahí también te tropezarás con no un cisma como el que hubo en los años 30, pero bueno, pues en los años 80 también hubo un pequeño cisma aquí en la CNT, ¿no? Y hace pocos años ha habido otro, ¿no? Pues bueno, las diferencias, y casi siempre sigue lo mismo, ¿no? Esos pequeños grupos que quieren controlarlo todo y que no, a veces es mito, a veces no, unas veces se salen con la suya, otras veces no. Y bueno, pues, por ejemplo, en la transición, pues muchas mujeres anarquistas que yo he conocido, claro, en los 70 y en los 80, claro, acababan yéndose un poquito de la CNT, sobre todo aquí en Madrid, porque, por ejemplo, pues las primeras amigas feministas y además lesbianas, ¿no? Claro, es que había algunos barbudos muy visigodos en la CNT de Madrid que les decían, ya en los 80, les decían aquello, si te violan, relájate y disfruta. Es que tela, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, esas mismas mujeres, pues en otras provincias, en otros lugares que han estado, pues no solamente se lo han montado de otra manera, sino que han creado grupos y cosas y se han desarrollado mejor, ¿no? Casualmente, algunos de esos barbudos, oye, tuvieron mucho que ver en ese pequeño cisma de los 80 y en el reciente de hace poco. Sí, casualmente, oye. Y bueno, pues... Sí, perdona. Preguntas. Bueno, pues... Ahora mismo no, perdona. Dentro un poquito a lo mejor. Disculpad. Y bueno, la exposición de los tres me ha gustado mucho. Los libros, una buena actualización y además breve, o sea, concisa, con muchos datos y tal, breve y, en mi opinión, muy bien analizado. Buenas. Yo, desde mi punto de vista, en fin, por retrotraerme un poco en el tiempo y sin alargarme demasiado, desde la llegada de la AIT, bueno, de las ideas de la AIT y la organización de la AIT en los diversos núcleos que hubo, el primero en Madrid, la idea era crear una organización que sirviera para la emancipación de los trabajadores, una organización obrera que ayudara a llegar a una sociedad en la que no hubiera Estado, que acabara, por supuesto, con el capitalismo y que acabara con los privilegios, en ese momento también con la Iglesia, etcétera, etcétera. Esa es una línea conductora desde la llegada de la AIT, con las diferentes organizaciones que hubo antes de la CNT, que fueron varias, empezando por la Federación de la Región Española, etcétera, etcétera. La Federación de Trabajadores de la Región Española, el Pacto de Unión y Solidaridad, etcétera. Bueno, hasta la constitución de la CNT. Y había dos líneas fundamentales. Una era el internacionalismo, en torno a la AIT. A la AIT o al recuerdo de la AIT, pero todas las organizaciones obreras que emanaron del anarquismo hacían referencia a que la emancipación obrera y la emancipación de la humanidad no podía darse únicamente en un lugar, en un país, sino que tenía que hacerse extensiva a todo. Es por eso por lo que se crea la AIT, además. Y la otra, quiero decir, todo eso es una línea conductora de todas estas organizaciones hasta la llegada incluso de la AIT. ¿Qué hace la AIT? La CNT, cuando tiene la oportunidad, efectivamente, de acabar con los privilegios, acabar con el Estado, acabar con el capitalismo, cosa que se produce... Tienen la oportunidad el 19 de julio del 36, ¿no? Como dando respuesta al golpe de Estado. Es difícil resumir esto. Cuando tiene la oportunidad,
se echa para atrás. Se echa para atrás y se convierte en un actor más del Estado republicano. Es decir, las organizaciones obreras anarquistas y el anarquismo siempre habían preconizado lo que he dicho antes, es decir, la destrucción del Estado y del capital, sobre todo, y cuando tienen la oportunidad real y favorable, o no hay plan, o si tenían un plan, los que tenían que ponerlo en marcha se echaron para atrás. El plan estaba, sí, estaba en los acuerdos de la CNT, estaba en los acuerdos de la FAI, de los congresos y de las conferencias. Estaba. Lo que pasa es que los que tienen que tirar para adelante de eso se echan para atrás. Y entonces hay un momento que en Barcelona es un clic en el que se podía haber acabado con el Estado republicano, o al menos con el Estado republicano en Cataluña, con la Generalitat de Cataluña, en esa famosa escena que no sé si habéis leído en alguna ocasión, corroborada por ambas partes, tanto por Companys como por Durruti y García Oliver y tal igual, que llegan ahí hechos polvo y llenos de polvo, hablan con Companys y Companys les dice muy hábilmente: haced conmigo lo que queráis. Puedo ser un militante más de la revolución o puedo ayudaros desde la Generalitat. Y ellos no le dicen: pues mira, esto segundo que has dicho lo vamos a dejar y sé uno más de nosotros, ¿no? Y entonces dejan el embrión del Estado, dejan el embrión de la Generalitat y eso al final se los come. Se los come. Y entonces de ahí para adelante es todo una cascada de decisiones y de no decisiones que al final pues acaban tanto con la revolución como con la guerra. O sea, quiero decir, se pierde la revolución porque en principio se decía, bueno, es que claro, lo que comentaba antes el autor del libro, es que tenemos, se me ha ido la especie, perdón, tenemos que ser, en aras de esa responsabilidad militante, en aras de ese pragmatismo, ¿no? Se dice, bueno, pues, a ver, a cambio de que en Cataluña tengamos preponderancia o predominancia, pues vamos a ceder, vamos a dejar hacer para que nos den armas y tal, y al final no llegan las armas se las quedan los comunistas, o no les llegan fusiles de la época de la guerra Bóer, y ni les llegan las armas, ni se respeta la CNT en los sitios en donde no tenía tanta preponderancia, se pierde la revolución en aras de la guerra y se acaba perdiendo la guerra también. Efectivamente, estos análisis se hacen 80 y tantos años después, pero podemos hacerlos, ¿no? Podemos hacerlos. Tenemos todo el derecho del mundo a hacerlos. No se sabe si es, ya digo, por una cuestión de que nos sorprende esta situación, pero para esa situación se estaban preparando desde 1870. O sea, llevaban 66 años preparándose para esa situación. Y además empujándola y diciendo, no, aquí lo que hay que hacer es acabar con esto. Bueno, pues cuando llega el momento se echan para atrás. Entonces se crea el Comité de Milicias Antifascistas, que suena muy bonito, pero es el embrión que deja la Generalitat para seguir viva, y al final la Generalitat, como ese embrión no acaba, no se aplasta, pues el monstruo crece y acaba con todos, ¿no? Perdón, un momento. Quería decir que Magno, por ejemplo, no llegó a tanto. Magno luchó contra todos los que se enfrentaron a su movimiento. En todo caso, tuvo alguna alianza táctica con los bolcheviques que acabó costándole pues a él casi la vida y a su movimiento también, ¿no? Pero se enfrentó a todos, no hizo ningún tipo de alianza con nadie, ¿no? Un poco por ahí, es decir, que es cierto, ya acabo, es cierto, disculpa, sí, es cierto determinadas cosas que se han dicho ahí, pero también es cierto que cuando hubo la oportunidad de llevar a la práctica las ideas que llevaban 70 años preconizándose, se echaron para atrás.
Una cosa, no sé si, porque no me he comprado los libros ahora y no los he leído, y quería saber un poco si abordas en el libro un poco las relaciones, porque siempre fueron unas relaciones complicadas, ¿no? Entre lo que venía del republicanismo burgués y lo que venía de la CNT, que muchas veces los republicanos burgueses eran los propios abogados que actuaban en los juicios defendiendo a la CNT ya en la dictadura de Primo de Rivera y tal, y siempre, y es verdad que lo que has comentado, ¿no? La insurrección del año 33, 32-33, también la República les cascó, pero vamos, hasta en el carnet de identidad, ¿no? Un poco si en los libros abordas esa relación y cómo la abordas, ¿no? Eso es una pregunta que te quería decir. Y también te quería felicitar por una historia. Me gusta la historia que no es maniquea, que no es la historia de coger décadas después las banderas de unos y las banderas de otros para insultar ni para decir la culpa la tuviste tú, ¿no? Que creo que mucha falta de eso hace falta. Desgraciadamente todavía hay anarquistas y comunistas que se siguen echando los trapos y siguen hablando de si el mera o si el campesino, ¿no? Muchas gracias. Las preguntas de aquí, al principio de la conferencia y las analizamos todas juntas. Ciertamente el internacionalismo es base fundamental del anarquismo y de hecho en los libros analizo los debates que se dan dentro del movimiento sindical y del movimiento anarquista, de la necesidad que tenían de un organismo internacional. O sea, eso lo debatió el anarquismo desde el siglo XIX, cuando se perdió la Asociación Internacional de los Trabajadores, cuando se les prohibió formar parte de la Segunda Internacional de 1889, y como Malatesta y otros muchos, en el Congreso de Ámsterdam de 1907, en el Congreso de Londres de 1913, hablaban de la necesidad de crear un organismo internacional anarquista o sindical, dependiendo del personaje que lo postulase, hasta que se refundó en 1922 la Asociación Internacional de los Trabajadores por Rudolf Rocker. Sin embargo, yo hay una cosa que, cuando se habla del golpe de Estado del 36, de la posibilidad que tuvo la CNT real de poder tomar las riendas de la situación, la abolición del Estado, de las instituciones, yo, más que el hecho concreto de lo que pudiera decir Lluís Companys o Durruti en aquella reunión, me voy un poco más hacia atrás. La CNT, en los años de la Segunda República, había hablado de la Alianza Revolucionaria, había hablado del comunismo libertario, había hablado de muchas cosas, pero la CNT no había hablado de la correlación de fuerzas. No hay ningún acuerdo, ni de Pleno Nacional de Regionales, ni congresual, en la que se hable de la correlación de fuerzas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué pasa si hay un movimiento revolucionario y hay grupos obreros que no están de acuerdo con nuestras posiciones revolucionarias? ¿Qué hacemos? Eso no se había debatido. Y cuando estalló julio de 1936, ese debate estaba pendiente. ¿Qué hacemos con los republicanos? ¿Qué hacemos con los socialistas? ¿Qué hacemos con los comunistas, que no piensan como nosotros, que no están de acuerdo con el modelo revolucionario que nosotros proponemos? Claro, la posición maximalista, que es la que plantea García Oliver en el año 1978 en su Eco de los Pasos, es el a por el todo. Bueno, el a por el todo en Cataluña a lo mejor funcionaría, pero ¿funcionaría en Albacete? ¿O en Cuenca? ¿O en Toledo? ¿O en Ávila? ¿O en Segovia? Ojo, en medio de un golpe de Estado donde ya se ha perdido Coruña, que es un foco del anarcosindicalismo gallego, Zaragoza,
que es un foco del anarcosindicalismo aragonés, Cádiz, que ha sido cuna del anarquismo. ¿En esos sitios funcionaría ese A por el todo? ¿O en los sitios de la retaguardia republicana que ha quedado bajo control, ha quedado bajo control del gobierno y la CNT y la FAI no son las organizaciones hegemónicas? Es que eso es lo que se plantea en julio de 1936 y por eso se opta por la política antifascista. Si es un error o no, pues yo no voy a entrar a analizarlo como historiador. De otra forma, a lo mejor lo podría analizar. Y ahí es donde sí veo el pragmatismo del movimiento anarquista. Pero la correlación de fuerzas no estaba analizada y eso es fundamental para entender las cosas, porque si tú te cargas a Companys en Cataluña, ¿qué pasa con los anarcosindicalistas en Madrid, donde no son mayoritarios? Se rompe el frente republicano, se rompe la retaguardia republicana y la guerra termina en poco tiempo. Ellos eran en ese sentido mucho más analíticos a la hora de ver las cosas. Otra cuestión es que la posición pragmática y generosa de la CNT no fuese la misma en otras organizaciones. Eso es otra cosa. Y cómo otros organismos a lo mejor sí tenían muy claro cuál era la correlación de fuerzas y cómo intentar anular al rival político. Pero aún así, porque esto luego se estira y hablamos de mayo del 37, por ejemplo, ¿no? Como el canto del cisne de la revolución. Pero es que mayo del 37 tiene dos lecturas. Es que en mayo del 37 lo que hay es un putsch, evidentemente, hay un putsch. Se produce algo que fue inédito en la historia del movimiento obrero español. El protagonismo del movimiento obrero pasó de los sindicatos a los partidos políticos. Eso no había pasado hasta ese momento. Es decir, el protagonismo obrero siempre lo habían tenido las organizaciones sindicales, UGT y CNT. A partir de mayo del 37 no fue así. Lo tuvo los partidos políticos que están dentro del gobierno y fuera del mismo. Eso lleva, por ejemplo, también a Largo Caballero a enfrentarse a la propia dirección de su partido con la de Juan Negrín. Pero es que la posición, por ejemplo, que tiene el Partido Comunista o las lecturas que se pueda dar del Partido Comunista en mayo del 37 o la rivalidad que el Partido Comunista pueda tener con anarquistas y con otros grupos, como por ejemplo el POUM, tiene una lectura completamente distinta. No se puede encajar dentro de la misma lectura y, sin embargo, se ha simplificado encajándola en la misma lectura. ¿Por qué? Porque mira, cuando empieza la Guerra Civil Española, solo hay dos organizaciones políticas que están unificadas en este país. La CNT y el PC, ya está. Son los dos organismos que están unificados y tienen claras muchas cosas. El PSOE está partido en tres. Los republicanos se han roto en pedazos, pero estos dos no. Esto lo tienen claro y, evidentemente, chocan a la hora de las visiones de cómo se tiene que desarrollar la guerra y cómo se tiene que estructurar muchas cosas. Lo que intenta el Partido Comunista, o la gran rivalidad que el Partido Comunista tiene con la CNT en los años previos a la guerra, meses previos a la guerra y posteriormente en la guerra, es una cuestión de control del movimiento obrero. El Partido Comunista ha asaltado o tiene un control sobre los restos de ese republicanismo burgués que se ha roto en pedazos y le sirve al Partido Comunista para presentarse ante la opinión pública como el partido del orden frente a la revolución. El Partido Comunista se ha hecho, digamos, eco o paso en algunos sectores muy importantes del Partido Socialista, ¿de acuerdo? Ese Partido Socialista roto porque intenta atraerlo también hacia su propia posición. Esto es una estrategia, jolín, es la estrategia del PC. Y absorbe las JSU y luego queda el mundo sindical. El mundo sindical es el gran fracaso del comunismo en España. Lo intentó con la CNT en el 30, no lo consiguió. Lo intentó después con la UGT, no lo consiguió. Creó su propio sindicato, la Confederación General de Trabajadores Unitaria, no lo consigue. ¿Qué hace al final el Partido Comunista? Pues el Partido Comunista se va a tener que hacer eco dentro de algunos sectores de la UGT. Y su rival en el mundo sindical es la CNT. Por lo tanto, los enfrentamientos que se dan en la retaguardia republicana entre unos y otros va a ser, sobre todo, por el tema del control del movimiento obrero. Pero luego aparece por ahí el POUM. Pero el POUM sí que es otro sentido, porque el POUM es un partido marxista heterodoxo, antiestalinista, que está dentro de los debates internacionales entre el estalinismo y el antiestalinismo, sobre el modelo de la revolución, ni siquiera es trotskista, porque el trotskismo Nin se lo dejó en el año 1934, ¿vale?
ahí hay otra cosa. ¿Qué pasa? Que hay una confluencia de algunos grupos de la CNT, no de la CNT, de algunos grupos de la CNT, como los amigos de Durruti, con las finalidades del POUM. Y en mayo del 37 se produce un enfrentamiento entre esos grupos de la CNT y el POUM. ¿Y quiénes son los que van a Barcelona a decir no se derrama una gota de sangre más obrera? García Oliver y Federica Montseny, que son los que se desplazan a Barcelona para decir hasta aquí hemos llegado, no se puede consentir esta situación. Claro, la CNT, pues sí, si me pedís mi opinión, pues a lo mejor estratégicamente no estuvo acertada o no vio venir determinadas cuestiones. Pero desde luego lo que no se puede es analizar desde una perspectiva puramente monolítica, como si todo el movimiento libertario pensase igual. Además, si la CNT tuvo ministros, tuvo militares, ejército, porque aceptó la militarización de las milicias, y de hecho es el CNT, el periódico CNT, desde septiembre del 36, está pidiendo la unidad de acción dentro del propio ejército, el mando único dentro del propio ejército republicano, para que el Partido Comunista no tenga la influencia que intenta penetrar o tener a través del quinto regimiento dentro de ese mismo ejército popular, ¿de acuerdo? Si lo aceptó así es porque la mayoría de sus militantes estaban de acuerdo en que esa tenía que ser, en ese momento, la estrategia. Lo que me preguntabas de las fronteras entre los republicanos y los anarquistas. A ver, el anarquismo y el republicanismo tienen una relación de amor-odio a lo largo de toda la historia. Muchos republicanos, o sea, en los orígenes de la Internacional, muchos de aquellos primeros internacionalistas saltan de las filas republicanas federales a las filas obreristas, ¿no? Incluso algunos se mantuvieron dentro de ellas. El anarquismo, por ejemplo, o unos sectores importantes del anarquismo, siempre tuvieron muy buena sintonía con esos republicanos federales. Durante la dictadura de Primo de Rivera se produce esa colaboración estratégica para tumbar la dictadura y la monarquía. Hombre, evidentemente, cuando se empiezan a plantear las medidas reformistas de la República, pues evidentemente la CNT como organismo no va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo a nivel laboral, porque a nivel laboral lo que se instituye son los jurados mixtos y es un modelo de acción delegada frente a la acción directa. El objetivo, evidentemente, de Largo Caballero, ministro del Trabajo, es anular la influencia que pudiera tener el anarcosindicalismo a nivel obrero, pero tampoco está de acuerdo en las medidas económicas. Para que veas, durante ese primer bienio hay 3 proyectos de reforma agraria. Está el proyecto republicano, podemos llamar republicano burgués, por decirlo de alguna manera, que lo que pretendían eran como una especie de división de la tierra para generar unos pequeños campesinos acomodados que pudieran sacar adelante la producción agraria. Está la posición de los socialistas, que creen en una nacionalización de la tierra. Y está el proyecto de la CNT, porque la CNT no pide la colectivización. La CNT lo que pide es la gestión sindical. Es decir, que la tierra la gestione la CNT y la UGT directamente. Se le entrega a los sindicatos y los sindicatos la gestionan. Hombre, evidentemente el Consejo de Ministros de la Segunda República esa posición ni la tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se va a hacer es una simbiosis entre el modelo socialista y el modelo republicano. Mucho más republicano que socialista en ese sentido. Pero claro, es que yo no sé si habéis leído la primera ley de bases de la República, de la reforma agraria. Es que es de chiste. Es que el primer borrador que se presenta decía que el problema de la tierra se iba a solucionar en un plazo de 80-90 años. La república, la palabra república durante años era sinónimo de reforma agraria. Es decir, si los trabajadores apoyaban la transformación republicana era porque inmediatamente se iba a producir una reforma agraria, una entrega por parte del Estado o de las instituciones a los trabajadores de la tierra. Y si me lo vas a hacer en 80 años, pues hombre, hijo mío, pues la revolución, o sea, se acabó, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Evidentemente ahí hay un enfrentamiento por los tiempos en los que se están marcando las reformas republicanas. Y evidentemente la República, el reparto cuando constituye el IRA, el Instituto de Reforma Agraria, el reparto que hace de la tierra es muy lento. Esto, por ejemplo, se acelera en febrero del 36, cuando gana las elecciones el Frente Popular. Lo que hacen los campesinos es, no, que no se preocupe el IRA, lo que vamos a hacer nosotros es ocupar la tierra. Y la ocupan directamente, y lo que hace el IRA es decir, bueno, pues venga, vale, ya está, carta de naturaleza. ¿Habéis ocupado la tierra? Es vuestra. ¿De acuerdo? Y ahí sí que se acelera el proceso, pero claro que hay un divorcio a nivel
republicanos burgueses tipo Manuel Azaña, pues evidentemente sí, muchísimo. De hecho, Manuel Azaña, con el tema de Casas Viejas, pues su gestión es muy criticada por parte de los sectores del anarcosindicalismo. Pero, por ejemplo, ¿dónde escriben los anarquistas? ¿En qué prensa escriben los anarquistas para criticar? Escriben en La Tierra, que es un periódico republicano de extrema izquierda. Y ahí es donde están haciendo también menciones a... Porque los jabalís, que son diputados, que están en las Cortes, que son el Barriobero, el Balbontín, que por cierto Balbontín luego se pasó al Partido Comunista, etcétera, todos estos en las Cortes están criticando las medidas que está haciendo el gobierno republicano socialista. Y ahí, en esos mismos periódicos, está escribiendo Baja Tierra, está escribiendo Melchor Rodríguez, están escribiendo todos estos en la misma línea, más o menos, ¿no? De hecho, Salvador Cánovas Cervantes, que era el director de La Tierra, era un personaje curiosísimo porque decía que vinculaba el anarquismo con cuestiones racialistas. O sea, el tío estaba un poco chalao y decía que ser de la CNT era racialmente español. O sea, si un buen español tenía que ser de la CNT, ¿no? Venía a decir más o menos. Y él no era anarquista, ni mucho menos. Barriobero siempre fue militante de la CNT y nunca fue anarquista, ¿no? O sea, ahí sí que hay una imbricación entre los grupos republicanos y el anarquismo. Eduardo Guzmán también. Lo que pasa es que Eduardo Guzmán siempre fue republicano, no era anarquista. Luego, muy rápidamente, lo que decía al principio Arturo, las diferencias entre sindicalismo revolucionario, anarcosindicalismo y anarquismo. Esto me lo preguntó el otro día un alumno que estaba haciendo un trabajo del tema. A ver, el sindicalismo revolucionario es un modelo sindical que nace en Francia, aunque tiene sus raíces también en España, en los momentos de la Primera Internacional. Los franceses se fijan en cómo se ha formado o fundamentado el modelo societario español. Y este sindicalismo revolucionario tiene una estrategia. Es un modelo sindical de análisis económico, es decir, según los sindicalistas revolucionarios, lo que tienen que hacer los trabajadores es luchar por cuestiones pura y llanamente económicas, no políticas. Es decir, la lucha de los trabajadores no están en los parlamentos, están en las luchas en las fábricas, en las huelgas, etcétera. Pero este sindicalismo tiene unas características específicas. En primer lugar, es un sindicalismo horizontal, no hay una verticalidad como existían en el sindicalismo socialdemócrata, y unas estrategias claras. La huelga es una estrategia clara, el modelo de huelga como, digamos, herramienta de lucha imprescindible de la clase trabajadora para defender sus derechos. El boicot, si una fábrica, una empresa, un comercio maltrata a sus trabajadores, los trabajadores no van a consumir de ese comercio y se va a hacer extensivo, van a boicotear a ese comercio. El sabotaje, con el lema a mala paga, mal trabajo. Si tú pagas mal, yo trabajo mal, y hasta que no me pagues bien, la producción no va a salir adelante. Y el label. El label era una marca, por ejemplo, si los bolis de la fábrica no sé qué, los trabajadores tienen sus salarios en condiciones y unas condiciones óptimas, se le ponía una marca y eso es lo que tú tenías que comprar, o los trabajadores podían comprar esa marca. Bien, ese es el modelo del sindicalismo revolucionario que desarrolla Pelloutier a través de las bolsas de trabajo y Émile Pouget con la fundación de la CGT. ¿Son anarquistas? Sí. Lo que pasa es que ellos decían que la ideología se tenía que quedar en la puerta. ¿De acuerdo? Es decir, que el trabajador, tenga la ideología que tenga, está explotado. Entonces, si tú tienes tu chaqueta socialista, tu chaqueta anarquista o tu chaqueta de lo que sea, cuando llegas al sindicato la cuelgas en la puerta y de ahí eres un sindicalista más. Entonces el modelo político no interviene. Esto llega a España. Esto, Solidaridad Obrera en Cataluña le parece maravilloso. De hecho, por cierto, tanto Solidaridad Obrera como CNT, aunque mayoritariamente participan los sectores libertarios, también hay sectores republicanos y socialistas que están en la fundación. Los socialistas de una forma muy clara, porque como la UGT en Cataluña no tiene fuerza, pues se van a afiliar en este contenido. Y lo que pasa es que con el paso del tiempo en España se introduce dentro de ese modelo sindicalista revolucionario las finalidades anarquistas. Es decir, todo esto tiene un sustrato, un componente anarquista, y por lo tanto la finalidad de nuestro organismo tiene que ser libertaria. ¿De acuerdo? Ese es el nacimiento del anarcosindicalismo, sobre todo década de ya 1919, 1920, tras el Congreso de la Comedia aquí en Madrid y de la huelga de la canadiense. El anarquismo es la doctrina
ideológica. Ojo, hay que distinguir también el anarcosindicalismo del sindicalismo anarquista. Porque, por ejemplo, en Argentina, la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, es sindicalista anarquista. Y el sindicalismo anarquista lo que dicen es que en este sindicato solo se afilian anarquistas, obreros anarquistas, ¿de acuerdo? Y a la FORA solo se afiliaban obreros anarquistas. Claro, la FORA tuvo una fuerza tremenda, lo que nos daba a ver la fuerza del anarquismo argentino. Eso en España no se entiende así. En España dicen, no, se pueden afiliar y se deben afiliar los obreros anarquistas, pero si aquí viene un obrero no anarquista, se le afilia también. Tiene que tener algunas condiciones para que no tenga cargos, etcétera. Si es de un partido político se puede afiliar, pero no va a tener cargos, cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Pero, aunque la finalidad es libertaria, en el caso de España, la CNT sí afilia a obreros que no tienen que ver con el movimiento, no son ideológicamente anarquistas. El caso Scala. El caso Scala, el caso Scala es un hecho más dentro de la dilatada historia del anarquismo, del combate del Estado contra las ideas libertarias. Lo que yo intentaré en el próximo libro plantear es que la pérdida de fuerza y de influencia de la CNT no se produce por un solo hecho. No puede ser solo el caso Scala. El caso Scala es un golpe a las instituciones del al propio anarcosindicalismo, pero por sí solo el caso Scala no es lo que a la CNT le impide ese avance. Hay muchas cosas más, hay choques generacionales, divisiones internas, etcétera, que en otros momentos pues no se habían dado. Ahora, desde luego el caso Scala, y hace poco ha publicado un libro Pablo Alcántara que se llama La secreta de Franco, ¿no?, donde hace un análisis de esos policías de la Brigada Político-Social. Muchos de ellos están en todo este rollo metidos, porque la policía no tiene una depuración. Entonces, si los organismos policiales no tienen depuración, el modus operandi de esa policía sigue siendo franquista. Martín Villa dijo que la CNT era más peligrosa que ETA. Pues evidentemente, si el ministro de Interior da cartas de naturaleza en ese sentido, pues la policía tiene en este caso vía libre. Y el tema del patrimonio histórico, sí, claro, cuando se devolvió el patrimonio histórico a la CNT, se devolvió, entre comillas, fue curioso porque a la CNT, si no recuerdo mal, le devolvieron 4,2 millones, me parece que fueron, de euros, y a la UGT fueron 47 millones de euros, cuando a nivel patrimonial probablemente estuviesen a la misma altura, o incluso la CNT tuviese más. Claro, también se vendía como la última oportunidad, lentejas, las tomas o las dejas, porque si esto ya no va a volver, ya no se va a volver a hablar del tema de patrimonio, etcétera. Y sí, claro, los sindicatos únicos son todos de la CNT. Pero vamos, en el año 2004 creo que he buscado, fueron 494 millones a la UGT, porque debían 511 millones a la PSU. al ICO por el tema de la PSU. Y además unos días antes de empezar una campaña de elecciones sindicales. Sí, eso también lo denunció en su momento la CNT como al tema sindical. Sí. Bueno, pues un aplauso. Supongo y espero que en ese nuevo libro hables de otro momento histórico para hacer después de Pasto, después de la Universidad de Valencia. Espero que, bueno, estoy deseando que nos des datos, que los estuvimos allí el primer día nos fuimos a la Bueno, pues Julián, ha sido un verdadero placer. Muy bien. Tanto es así, y la calidad de esta tertulia historiográfica que hemos tenido gracias a esta presentación, que queríamos hacerte un obsequio de parte del Ateneo Republicano. Dado tu afición al fútbol y uniendo, digamos, ambas pasiones, te queremos regalar esta camiseta del Clapton, que sabes que tiene una edición espacial con el escudo de las brigadas internacionales, que bueno, espero que... Sí, por supuesto, vamos, esta cena. Es como la presentación del fútbol, lo haces así ahora y lo extiendes, ¿no? Y por supuesto quedas invitado para presentar ese tercer libro, ese tercer tomo que quieres hacer. Aquí en el Ateneo, esta es tu casa, Julián. Pues aquí Arturo, estaré. lo mismo te digo. Pues vale, no, Esta es vuestra casa. Muchísimas gracias y aprovecho para pediros que adquiráis estos dos libros que acabamos de presentar. Los tienen aquí estos compañeros de la librería de la esquina del Zorro. Y Julián va a firmarlos también si queréis algunos ejemplares. Así que... Luego te digo. Vale. Ahora. 对。
Esto luego lo vamos a difundir. Presenta. Bueno, a mí me da igual. Lleva el símbolo antifascista de los años 30. Eso es, las flechitas. Sí. Vale. Bueno, pues. Está muy bien. Vicente. Sí, ¿Estás contento? sí, sí, mucho, mucho, la verdad. ¿Has mandado al Foro de Madrid? Vale, luego ya la pillo allí. Pues la verdad es que está muy bien. Creo que lo han grabado en Twitch o algo así. ¿Se puede poner luego el enlace? ¿No lo mandáis o algo así? Sí, sí, de puta madre. Está magnífica. Está muy brillante. Bueno, vale. Sí, no te preocupes. Pero yo me da un poco de que... Te dejo un espacio grande para que firme el artista, tío. En un rincón. Obviamente. Hoy es 12, ¿no? Sí, Yo te quería pedir también para el Ateneo. Sí, claro. Los que se van a quedar aquí. Pero os he dado unos, ¿no? ¿O son estos los que os he regalado? Ah, que me han regalado. Sí, regalado. os he traído yo unos para vosotros. Ah, vale. Pues no sé, estos los habíamos comprado nosotros, pero bueno. Si eso, fírmalos y nos quedamos todos. Yo me los quedo yo otros dos. ¿Qué has traído tú? Vale. Para el Ateneo, ¿no? Sí, es para que se quede aquí, para si nos quieren los socios consultar. Bueno, vaya, ahora cojo yo dos y ya está. Vaya, hago cambio. Esto es para Humberto. No, la venta no, esto es para consulta. Estos se quedan aquí. Todo el catálogo del Ateneo. Ya está muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho. Está brillante, ¿eh? Que yo no estoy ahí, no sé qué. Sí, ¿por la has sacado ya? ¿La has sacado ya? Sí, Claro, vale. Muchas gracias, Julián. Para vosotros. Esto es para Humberto. Humberto. No,